Le contaste a 5 personas lo que ibas a hacer. Les diste fecha. Les explicaste el plan completo, con detalles, con entusiasmo. Y hoy, cuando alguien te pregunta cómo va, cambias de tema. Sales de un video como este encendido y a los 4 días no queda nada. Empiezas fuerte cuando alguien está mirando y aflojas apenas se voltean. No es que te falte tiempo. No es que no tengas apoyo, ni que la competencia esté dura, ni que no conozcas a nadie, ni que hayas nacido sin disciplina. Y tampoco es que no sepas qué hacer. Podrías dar una clase entera de lo que hay que hacer. Lo que pasa es otra cosa, y es más incómoda. Tú no estás construyendo, estás actuando que construyes, y necesitas público para sostenerlo. Por eso todo se te cae cuando nadie mira. Hoy te voy a dar 6 maneras de construirte en silencio. 6. Una por una. Si aguantas hasta el final, no vas a salir con ganas de anunciar nada. ¿Vas a salir con ganas de desaparecer un año? Constrúyete en silencio. No a gritos, no para que el mundo lo vea, sino para ti, porque el éxito no se construye bajo los reflectores, se construye en la sombra, se construye en las mañanas calladas, en las noches largas, en las acciones pequeñas y constantes que nadie nota. Mira, todo el mundo quiere aplausos, pero el aplauso no construye carácter, no construye disciplina, no construye grandeza. La grandeza se construye cuando nadie está viendo. Y aquí está la verdad. Si logras construirte en silencio, un día tus resultados van a hablar más fuerte que cualquier palabra. Y hay otra verdad, más dura. Si no te construyes en silencio, te vas a caer haciendo ruido. Así que hablemos de esto. 6 maneras calladas, 6 disciplinas, 6 decisiones que pueden cambiar tu vida para siempre. La primera manera, domina tus mañanas en silencio. Cómo empiezas tu día determina cómo vives tu día. La mañana es más que una hora en el reloj. Es una declaración, es una decisión. Cada mañana que despiertas, tienes algo que decidir. ¿Te levantas con propósito o te dejas llevar por la distracción? ¿Le pones tú el tono al día o dejas que el mundo se lo ponga por ti? Dominar tus mañanas en silencio es el primer secreto para construirte. No para nadie más. No para impresionar a nadie, sino para ti. Piénsalo. Las primeras horas de tu día son como barro en tus manos. Las puedes moldear o dejar que las moldeen el ruido, el celular, las exigencias de todos los demás. La mayoría de la gente desperdicia ese tiempo. Se lanza directo a los correos, a las notificaciones, a las opiniones ajenas. Y para cuando terminaron de reaccionar, ya perdieron el día. Pero si empiezas en silencio, a propósito, tomas el control de tu energía, de tus pensamientos y de tus acciones. Tu mañana se vuelve un plano, un ensayo de la vida que quieres. ¿Y cómo se dominan las mañanas en silencio? Primero, despierta temprano. No solo temprano, temprano a propósito. El mundo está dormido, las distracciones son mínimas, tu mente está limpia. Ese es el momento de concentrarte, de planear, de crecer. Después, reflexiona, siéntate en calma, piensa en tu propósito, piensa en tus metas, piensa en la persona en la que te quieres convertir, no por fama, no por aplausos, sino por claridad. Luego, planea tu día. Escríbelo. Ordena tus acciones. Decide qué es importante, decide qué te va a hacer avanzar. Y por último, mueve el cuerpo. La energía viene después de la acción. Una caminata sencilla, unos estiramientos, un momento para despertar los sentidos. Todo hecho en silencio, todo hecho para ti. Hay un poder en el silencio. La mañana es silenciosa. Y en el silencio tu mente se afila, tus pensamientos se ordenan, tus intenciones se aclaran. No necesitas anunciar tus planes, no necesitas que nadie te valide. La preparación callada crea impulso. Yo me acuerdo que al principio de mi carrera despertaba antes del amanecer. Nadie lo sabía, nadie lo veía. Esas mañanas eran invisibles, pero eran poderosas. Me daban una ventaja, una fuerza interna, un impulso que nadie me podía quitar. Dominar tus mañanas no es un acto de una sola vez, es un hábito, es una disciplina, es diario. Algunas mañanas te van a salir fáciles, otras se van a sentir pesadas. Vas a querer saltártelo, vas a querer quedarte en la cama. Esa es la prueba. La decisión de levantarte de todos modos, en silencio, con constancia. Ahí es donde se construye el carácter, ahí es donde empieza el impulso. Cada mañana que dominas es un día por el que tu yo del futuro te va a dar las gracias. No tiene que ser algo grandioso. Las acciones pequeñas y calladas se acumulan. 5 minutos de reflexión, 10 minutos de lectura, 15 minutos de planeación. Suman. A lo largo de semanas, meses, años,
Esas mañanas calladas se convierten en un impulso imparable. El mundo puede no verlo. Tus amigos pueden no notarlo, pero los resultados van a hablar solos. Las mañanas calladas construyen decisiones firmes, construyen hábitos productivos, construyen una vida que diseñas en vez de una vida a la que te dejaste llevar. Así que este es tu reto. Mañana temprano, despierta antes que el mundo. Apaga las notificaciones, apaga el ruido, siéntate en calma, reflexiona, planea, muévete, no para nadie más, no para impresionar a nadie, sino para ti. Haz de esto un hábito. Domina tus mañanas en silencio y te vas a construir a ti mismo en voz alta, en resultados. Porque el dominio empieza en el silencio. La grandeza empieza antes de que salga el sol. Y tu futuro empieza una mañana a la vez. La segunda manera, lee y aprende todos los días. La educación formal te va a dar para vivir. La autoeducación te va a dar una fortuna. Si te quieres construir en silencio, tienes que aprender en silencio todos los días, sin fallar. El conocimiento es una semilla. Si nadie la toca, se queda dormida. Si la riegas a diario, se convierte en sabiduría, en habilidad, en oportunidad. La mayoría de la gente subestima el poder de la lectura. Cree que el éxito es cosa de talento o de suerte, pero la verdad es que el éxito es conocimiento aplicado. Leer no es solo absorber información, es alimentar tu mente, es ampliar tu manera de pensar, es aprender lo que no puedes aprender solo por experiencia. Cada libro que lees, cada lección que estudias, cada idea que exploras en silencio, se suma a tu base. Construye tu capacidad, te prepara para oportunidades que los demás van a dejar pasar. Fíjate, el conocimiento se acumula igual que el dinero. Un poco cada día se convierte en mucho con el tiempo. Lee 20 páginas hoy. 20 páginas mañana, 20 páginas pasado mañana. No parece gran cosa, pero después de un año son miles de páginas, miles de ideas, miles de lecciones absorbidas en silencio, aplicadas en silencio. Es el esfuerzo callado el que produce resultados ruidosos. Hay gente que cree que aprender es cosa de la escuela. Hay quien cree que uno se educa una sola vez. Pero el mundo no se queda quieto. Las tendencias cambian. La tecnología cambia. Las oportunidades cambian. Si dejas de aprender, dejas de crecer. Y si dejas de crecer, te quedas atrás. Aprender todos los días es un hábito. Es pequeño, es constante y es a propósito. No requiere gestos grandiosos. Requiere constancia. Lee en la mañana. Lee en la noche. Escucha ideas mientras te transportas. Absorbe sabiduría en silencio. Pero aquí está la clave. Leer no basta. Aprender no basta. Tienes que aplicar. Cada idea que recoges, cada lección que absorbes, tiene que convertirse en acción. Si lees sobre metas, ponte una meta. Si lees sobre productividad, organiza tu día. Si lees sobre disciplina, practícala de inmediato. El conocimiento se vuelve poder solo cuando se aplica. Y esto es lo hermoso de construirte en silencio a través del aprendizaje. Nadie tiene que verte, nadie tiene que aplaudirte, nadie tiene que enterarse. Pero tu mente, tus habilidades, tus hábitos van a cambiar. Y cuando llegue el momento, cuando toque la oportunidad, vas a estar listo, vas a destacar. No porque gritaste lo que sabías, sino porque te preparaste en silencio mientras otros perdían el tiempo. Recuerda que tu crecimiento es tu responsabilidad. Nadie va a leer por ti. Nadie va a practicar por ti. Nadie va a aprender por ti. Es una inversión privada, una disciplina callada, un compromiso con tu yo del futuro. Hay gente que lee para entretenerse, hay gente que lee para escaparse, pero tú vas a leer para construirte. Así que este es tu reto. Escoge un libro hoy, uno solo. Comprométete a leer unas cuantas páginas todos los días. Hazlo un hábito, hazlo constante. Y no solo leas, reflexiona, absorbe, aplica. Porque aprender todos los días, hecho en silencio, se va a acumular hasta volverse un crecimiento fuera de lo común. Piénsalo, las personas más exitosas son estudiantes de por vida. Leen, estudian, aplican, crecen en silencio. Tu competencia puede ser ruidosa, tus amigos pueden buscar atajos, pero tú te vas a construir con firmeza, en silencio, todos los días. Porque el conocimiento es poder, aprender es el camino, y la acción constante es el vehículo que te lleva. Constrúyete en silencio. Lee, aprende, crece. Una página a la vez, un día a la vez, un paso a la vez. Y en poco tiempo los resultados van a hablar solos. La tercera manera. Protege tu energía y tu enfoque.
Si te quieres construir en silencio, tienes que cuidar tu energía. Tienes que proteger tu enfoque, porque el mundo está lleno de distracciones, lleno de ruido, lleno de gente y de sucesos que te quieren jalar en todas direcciones. Tu energía es valiosa, tu enfoque es raro, y tu capacidad de crear una vida que valga la pena depende de los dos. Piénsalo. Cuando despiertas cansado, cuando empiezas el día disperso, cuando tienes la mente regada, hasta tus mejores ideas se caen. Hasta tus acciones más importantes se atrasan, hasta los pasos pequeños que se acumulan en grandeza se pierden. La energía es el combustible de la acción. Sin ella, nada avanza. Y aquí está el secreto. Proteger tu energía no significa evitar el trabajo, significa evitar lo que te desgasta sin necesidad, significa decirle que no a las distracciones, a lo negativo, al drama. Las distracciones son ladrones silenciosos. Te roban el tiempo, te roban el enfoque, te roban la vida en silencio sin que te des cuenta. Las redes, el desplazamiento infinito, las conversaciones tóxicas, las reuniones innecesarias. Cada una te roba tu recurso más valioso, que es tu atención. El tiempo vale más que el dinero. Dinero puedes conseguir más. Tiempo no. Y tu energía es como el tiempo. Es limitada. Protégela. Inviértela con cabeza. El enfoque es la capacidad de dirigir tu energía hacia lo que importa. Es concentración. Es disciplina. Es decirle que no a cientos de cosas para poder decirle que sí a las pocas que de verdad cuentan. Cuando proteges tu enfoque, tu productividad sube, tus decisiones mejoran, tus resultados se multiplican. El enfoque es callado, pero es poderoso. No grita, no necesita que lo aprueben y aún así decide destinos. ¿Y cómo proteges tu energía y tu enfoque en silencio? Primero, prioriza sin piedad. Decide qué es lo que más importa y dale toda tu atención. Todo lo demás, redúcelo, delégalo o ignóralo. Segundo, pon límites. Ponle un tope a la gente, a los lugares y a las actividades que te vacían. No le debes tu energía a todo el mundo. Tercero, maneja tu ambiente. Lo que te rodea influye en tu mente. Ten tu lugar de trabajo despejado, ten tu agenda sin saturar, consume contenido a propósito y no por inercia. Cuarto, cuida tu cuerpo. Dormir, comer y moverte no son opcionales. La energía es física tanto como es mental. Y quinto, practica la disciplina mental. Fíjate en tus pensamientos. Redirige lo negativo. Concéntrate en soluciones en vez de en problemas. Aquí está lo hermoso de proteger tu energía en silencio. Nadie lo nota. Nadie aplaude. Pero tus resultados sí. Mientras otros desperdician su tiempo y su atención, tú estás avanzando. Estás aprendiendo. Estás construyendo. La disciplina callada produce resultados ruidosos. Cuidar tu energía y tu enfoque no es un acto de una sola vez. Es una práctica diaria. Algunos días van a ser fáciles. Otros días, el caos va a tratar de entrar. Tu teléfono, tus correos, tu círculo social, todos van a exigir tu atención. Ahí es cuando tienes que ser firme. En silencio, con calma, con constancia. Acuérdate, el éxito se construye en las pequeñas victorias diarias. Y una de las victorias más importantes es decirle que no a todo lo que te vacía sin necesidad. Hoy empieza a proteger tu energía. Empieza a enfocarte en silencio. Fíjate a dónde se va tu atención. Fíjate qué te desgasta. Fíjate qué te levanta. Haz ajustes. Pon límites. Prioriza lo que de verdad importa. Porque tu yo del futuro te va a agradecer la energía que preservaste, el enfoque que protegiste, la vida que construiste en silencio mientras los demás andaban distraídos. No puedes controlar el mundo. No puedes controlar cada situación ni a cada persona. Pero te puedes controlar a ti. Puedes proteger tu energía. Puedes concentrarte en lo que importa, en silencio, a propósito, con constancia. Y cuando lo hagas, te vas a mover más rápido, vas a pensar más claro, vas a crecer más fuerte, vas a lograr más. Tu vida va a hablar sola. Energía más enfoque es dominio callado. Domina esas dos cosas y te dominaste a ti mismo. La cuarta manera, da pasos pequeños y constantes, en silencio. El éxito es la suma de esfuerzos pequeños, repetidos día tras día. Si te quieres construir en silencio, tienes que actuar en silencio. Acciones pequeñas, acciones constantes, todos los días.
El mundo admira los saltos grandes. Los titulares celebran el éxito instantáneo. Pero el crecimiento de verdad, el dominio de verdad, ocurre en silencio. Mucha gente cree que necesita un plan gigantesco, un golpe de suerte repentino o un acontecimiento que le voltee la vida. Pero la verdad es que los resultados que cambian una vida vienen de pasos pequeños. Un poquito cada día. Un hábito chiquito. Una sola decisión. Lee una página hoy. Escribe una frase. Haz una llamada. Muévete 10 minutos. Guarda una cantidad pequeña. Esas acciones parecen insignificantes hasta que se acumulan, hasta que pasan meses y años, hasta que el trabajo callado produce resultados que asombran a todos, incluyéndote a ti. Aquí está la clave. La constancia importa más que la intensidad. Una hora de esfuerzo una vez por semana nunca le va a ganar a 15 minutos de esfuerzo todos los días. La constancia es callada. No exige atención, no necesita aplausos. Pero con el tiempo se vuelve un impulso imparable. El éxito es predecible. No es suerte y no es magia. Es trabajo duro y disciplina. Las acciones pequeñas y disciplinadas son los ladrillos de ese trabajo. El esfuerzo callado y constante es la manera de pasar de quien eres a quien puedes llegar a ser. Primero, divídelo. No te abrumes con el viaje completo. Identifica una acción pequeña para hoy, después una para mañana, después otra para el día siguiente. Segundo, comprométete a diario. Que no se negocie, sin excusas, sin esperar a tener ganas, solo acción. Tercero, lleva la cuenta. Hasta una simple palomita en un calendario crea impulso. Muestra tu compromiso, refuerza el hábito. Cuarto, celebra en silencio. Reconoce tus victorias pequeñas. No hace falta reconocimiento público. La confianza callada es más poderosa que el elogio ruidoso. Y quinto, ajusta y repite. Evalúa lo que haces. Afina tu manera. Sigue avanzando. Esto es lo hermoso de dar pasos pequeños y constantes en silencio. Al principio nadie lo nota, nadie aplaude, pero tu vida cambia de todos modos. Mientras otros se distraen con atajos o esperan las condiciones perfectas, tú vas construyendo impulso en silencio. Estás poniendo los cimientos. Estás creando resultados que con el tiempo van a hablar más fuerte que cualquier ruido. El esfuerzo callado casi siempre es invisible, pero sus recompensas son innegables. Lo más difícil de la acción pequeña y constante es la paciencia. Vivimos en un mundo de gratificación inmediata. Queremos resultados desde ayer. Queremos aplausos hoy. Pero el crecimiento no funciona así. Los resultados grandes nacen de pasos pequeños repetidos. El roble crece despacio desde una bellota diminuta. El río talla el cañón gota por gota. Tus acciones pequeñas, repetidas en silencio, van a tallar la vida que quieres. Hoy, escoge una acción pequeña, hazla en silencio, hazla con constancia. Mañana repítela. Pasado mañana, repítela otra vez, sin anuncios, sin espectáculo, solo construye, solo actúa, solo avanza en silencio. Y con el tiempo, el poder acumulado de esas acciones te va a sorprender, te va a transformar, va a crear un impulso que nadie más puede ver hasta que aparecen los resultados. El mundo puede aplaudir a los ruidosos, a los llamativos, a los dramáticos, pero la persona callada, constante y disciplinada siempre gana a la larga. Las acciones pequeñas repetidas a diario construyen hábitos. Los hábitos construyen carácter. El carácter construye resultados. Y los resultados construyen una vida que no tienes que anunciar, porque habla sola. La acción callada es el puente entre la intención y el logro. Es el secreto que separa a los que sueñan de los que hacen. Empieza pequeño. Empieza callado. Empieza hoy. La quinta manera, reflexiona y escribe todos los días, en silencio. Cuida tu cuerpo, que es el único lugar que tienes para vivir. Cuida tu mente, que es la única manera de vivir tu vida con sabiduría. Si te quieres construir en silencio, tienes que reflexionar. Tienes que escribir todos los días. La reflexión es la fragua callada donde tus experiencias se transforman en sabiduría. Escribir es darle a tu mente un lugar donde ordenarse, aclararse y crecer. La mayoría de la gente se mueve por la vida como una hoja en el viento. Pasan cosas, la gente habla, las opiniones chocan y reaccionan sin pausa, sin pensar, sin aprender. La reflexión cambia eso. Convierte la reacción en acción. Convierte las experiencias en lecciones. Convierte tu vida en una creación deliberada.
Cuando pasas tiempo reflexionando en calma, empiezas a ver patrones. Entiendes tus decisiones, reconoces oportunidades, tu mente se afila, tu enfoque aumenta, tus decisiones mejoran. Escribir es más que poner letras. Es tu diálogo interno hecho visible. Es el lugar donde los pensamientos se vuelven claridad, donde las ideas se vuelven planes, donde la confusión se vuelve entendimiento. Escribe sobre tus metas. Escribe sobre tus dificultades. Escribe sobre lo que agradeces. Escribe sobre lo que aprendiste. Nadie más tiene que leerlo. Nadie más tiene que aprobarlo. Esto es para ti, para tu crecimiento, para tu dominio callado. Primero, aparta un rato de calma. Con 10 minutos en la mañana o en la noche es suficiente. Segundo, hazte preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué agradezco? Tercero, anota lo que se te ocurra. Escribe libre, no te censures. Tu cuaderno es tu espacio privado para crecer. Cuarto, revísalo cada cierto tiempo. Mira lo que escribiste antes. Fíjate en los patrones. Fíjate en el avance. Fíjate en las lecciones que se repiten hasta que las dominas. Y quinto, aplica lo que aprendes. Reflexionar y escribir solo tienen fuerza cuando se convierten en acción. Las mejoras pequeñas se acumulan con el tiempo. Esto es lo hermoso de escribir en silencio. Nadie te mira, nadie comenta, no hay aplausos. Pero tu mente crece, tus hábitos mejoran, tus decisiones se fortalecen. Mientras otros persiguen atención, tú estás construyendo entendimiento en silencio, estás construyendo claridad en silencio, te estás construyendo a ti mismo. El mundo se va a dar cuenta tarde o temprano, cuando tus resultados reflejen el trabajo que hiciste sin ruido. Reflexionar y escribir no son actividades de una sola vez. Son hábitos. Son disciplinas. Algunos días te vas a sentir cansado. Algunos días tu mente se va a resistir. Algunos días vas a dudar de que sirva. Esos son justamente los días que más importan. La constancia es lo que separa a quien crece de quien se deja llevar. Escribir en silencio, todos los días, incluso cuando no tienes ganas, crea una reserva de sabiduría que nadie te puede quitar. Hoy empieza pequeño. Toma 10 minutos. Reflexiona. Escribe. Pregúntate, ¿qué me salió bien hoy? ¿Qué puedo mejorar mañana? ¿Qué aprendí? ¿Qué agradezco? Hazlo en silencio. Hazlo con constancia. Hazlo para ti. Con el tiempo, las ideas se van a multiplicar. Tu claridad se va a afinar. Tu crecimiento se va a acelerar. Y la vida que diseñes en silencio va a terminar hablando más fuerte que cualquier palabra. La vida se mueve rápido. Las experiencias vienen y van. Las oportunidades aparecen y se desvanecen. Sin reflexión, te arrastra la corriente. Sin escribir, las lecciones se pierden. Sin esa atención callada de todos los días, el crecimiento es lento, pero con reflexión y con escritura te vuelves deliberado, te vuelves sabio, te vuelves imparable. En silencio, todos los días, te construyes un pensamiento a la vez, una página a la vez, un día a la vez. Y un día tu vida va a reflejar la sabiduría callada que construiste en privado. La sexta manera: rodéate de excelencia. Si te quieres construir en silencio, tienes que escoger bien tu compañía. La gente con la que pasas el tiempo va a moldear tus pensamientos, tus hábitos, tu destino. Rodearte de excelencia no es cuestión de estatus, es cuestión de influencia, es cuestión de crecimiento, es ponerte en silencio en la posición correcta para tener éxito. Piénsalo. Tu ambiente importa. La gente con la que hablas a diario, los amigos con los que te ríes, los mentores a los que escuchas, todos dejan huellas en tu mente. La gente positiva y orientada al crecimiento te levanta, te reta a hacerlo mejor, te empuja hacia tu potencial. La gente conforme y negativa te arrastra, te distrae, te mantiene atorado en lo mediocre. La excelencia se contagia, la mediocridad también. La decisión es tuya. Rodearte de excelencia no pasa por accidente, tienes que ser deliberado. Primero, busca mentores, gente que ya logró lo que tú quieres lograr, gente que te pueda enseñar el camino. Segundo, escoge compañeros que te sostengan, amigos que fomenten el crecimiento, que celebren el esfuerzo y la disciplina, que te hagan responder por lo que dices. Tercero, reduce las influencias tóxicas, la gente que se queja todo el tiempo, la que critica sin ofrecer soluciones, la que te vacía la energía. Y cuarto, métete en comunidades de excelencia, grupos, asociaciones, círculos de aprendizaje donde crecer sea el idioma común. Lo hermoso de rodearte de excelencia es que no lo tienes que anunciar, no tienes que presumir tus amistades.
En silencio, absorbes sus hábitos, aprendes su manera de pensar, adoptas sus estándares. Es sutil, es invisible y es profundamente efectivo. Con el tiempo, tus resultados van a reflejar la calidad de la gente con la que pasas el tiempo. Tu pensamiento se va a alinear con el de ellos. Tus acciones van a parecerse a las de ellos. Y la vida que construyas en silencio va a hablar sola. La excelencia a tu alrededor acelera tu crecimiento, reta tus límites, estira tus capacidades. Puedes tener más de lo que tienes, porque puedes llegar a ser más de lo que eres. Y llegar a ser más es más fácil cuando tienes influencias excelentes alrededor. Su sabiduría, su disciplina, su perspectiva se vuelven parte de tu camino. Los mentores son los arquitectos silenciosos de tu éxito. Ya caminaron el camino, ya enfrentaron las dificultades, ya descubrieron las estrategias. Búscalos en silencio, escucha con atención, aprende con disciplina. Sus lecciones, aunque las absorbas sin decir nada, van a moldear tus decisiones, tus hábitos y tus resultados. Rodearte de excelencia no es una decisión de una sola vez. Es constante, es deliberada, es una elección permanente. Tienes que evaluar tu círculo cada cierto tiempo. ¿Tus influencias te están levantando o te están frenando? ¿Estás aprendiendo y creciendo o estás estancado? ¿Estás inspirado o estás distraído? La calidad de tus relaciones es el multiplicador callado de tu esfuerzo. Hoy revisa tu círculo. ¿Con quién pasas más tiempo? ¿Es gente excelente? ¿Está creciendo? ¿Te inspira? Haz cambios en silencio si hace falta. Busca mentoría. Construye relaciones con quienes te elevan. Limita la exposición a quienes te vacían, porque tu vida va a reflejar la calidad de la gente que dejas entrar. En silencio, con constancia, sin remedio. La excelencia no se trata de presumir. Se trata de alinearte con el crecimiento, con la ambición, con gente que sube sus estándares y te anima a subir los tuyos. El camino al éxito es callado, deliberado y está influido por la gente con la que pasas el tiempo. Constrúyete en silencio, lee todos los días, cuida tu energía, actúa con constancia, reflexiona con calma y rodéate de excelencia. Haz esto y tu vida va a hablar más fuerte de lo que jamás podrían las palabras. Aprendiste 6 maneras poderosas de construirte en silencio. 6 hábitos que, practicados con constancia, van a transformar tu vida. Domina tus mañanas. Lee y aprende todos los días. Protege tu energía y tu enfoque. Da pasos pequeños y constantes. Reflexiona y escribe a diario. Rodéate de excelencia. Estos no son atajos, no son trucos llamativos. Son las disciplinas calladas de la gente que de verdad triunfa. Acuérdate, al principio nadie nota el esfuerzo. Nadie aplaude el trabajo callado, pero los resultados sí son ruidosos. La acción callada y deliberada se acumula con el tiempo. Los pasos pequeños de hoy llevan a los resultados enormes de mañana. Tu vida va a reflejar las decisiones que tomes en silencio, con constancia y a propósito. Así que empieza hoy, empieza pequeño, empieza callado, constrúyete, crece y deja que tus resultados hablen por ti, porque el mundo se va a dar cuenta tarde o temprano, y cuando lo haga va a ser innegable. Y ahí quiero quedarme, en esa idea de que el mundo se va a dar cuenta tarde o temprano, porque ahí está enterrado el problema más grande que tiene la gente que quiere cambiar. No es que no quieran trabajar, es que no aguantan el tiempo entre el trabajo y el reconocimiento. Ese tramo es el que mata proyectos. Ese tramo es el que devuelve a la gente a donde estaba. Y quiero explicarte con exactitud qué pasa ahí adentro, porque si lo entiendes, lo aguantas. Empecemos por lo primero. ¿Por qué anunciamos? Cuando tú le cuentas a alguien lo que vas a hacer y esa persona te dice, ¡qué bueno, me parece excelente, tú puedes!, algo ocurre en tu cabeza. Te sientes bien, te sientes reconocido, te sientes, aunque suene raro, un poco realizado. Y aquí está el problema. Te sentiste realizado sin haber hecho nada. Tu cabeza no distingue bien entre el reconocimiento por lo que hiciste y el reconocimiento por lo que dijiste que ibas a hacer. Le llega parecido, y como ya cobraste una parte del premio, el hambre baja, la urgencia baja. Ese anuncio que parecía inofensivo te acaba de robar una porción de la fuerza que necesitabas para empezar. Yo lo he visto tantas veces que ya lo puedo predecir. Cuando alguien me cuenta su proyecto con demasiado detalle, con demasiada emoción, y todavía no ha dado el primer paso, sé que ese proyecto tiene pocas probabilidades. Y cuando alguien me dice, corto, estoy trabajando en algo, después te cuento, ese casi siempre termina. No es una regla mágica.
es simple. El que anuncia está buscando algo del anuncio. El que calla está buscando algo del trabajo. Pero hay una razón más profunda, y es la que quiero que veas de verdad. Anunciar es una forma de pedir permiso. Cuando tú le cuentas a tu familia que vas a estudiar de nuevo, o que vas a montar algo, o que vas a cambiar de rumbo, en el fondo, estás esperando que te digan que sí, que te aprueben, que alguien con autoridad sobre ti valide el movimiento antes de que empieces. Y mientras esperas ese permiso, no arrancas. El permiso no existe. Nadie te lo va a dar. No hay una autoridad que revise tu caso y te autorice a mejorar tu vida. Esa persona no existe. Esa oficina no existe, ese sello no existe. Y muchísima gente se pasa la vida entera en la sala de espera de una oficina imaginaria. Ahora, la segunda cara de esto. Anunciar también es una forma de protegerse. Suena contradictorio, pero funciona así. Si tú anuncias mucho y trabajas poco, tienes una salida elegante. Puedes decir después, bueno, no se dio. Las circunstancias, el momento no era, y todo el mundo asiente y te acompaña. Pero si tú trabajas en silencio, no tienes esa salida. El único que va a saber si lo hiciste o no, eres tú. Y no hay quien te consuele, porque no hay quien sepa. Es un lugar solo, y por eso da miedo. Y por eso la gente prefiere anunciar. El ruido es un colchón. El silencio no tiene colchón. Yo conocí a un muchacho que quería ser músico, muy talentoso, de verdad. Y lo conocía todo el barrio como el músico. Tenía la ropa, tenía el discurso, tenía la actitud, tenía las historias. Lo que no tenía era canciones terminadas. Tenía 17 comienzos y ninguna canción completa. Y llevaba 6 años siendo, socialmente, un músico. Un día le pregunté cuántas canciones había terminado en 6 años. Se puso incómodo y me dijo que era complicado, que el proceso creativo no funciona así. Le dije, te entiendo, pero contéstame el número. Y el número era 0. Ese muchacho estaba cobrando en identidad lo que no había ganado en trabajo. Y mientras esa cuenta le siguiera pagando, no iba a terminar nada, porque terminar es arriesgado y ser conocido como el que está en eso es gratis. Fíjate qué trampa tan buena. La identidad prestada te da todo lo bueno del oficio sin ninguna de sus consecuencias. Te dicen artista sin que nadie juzgue tu arte. Te dicen emprendedor sin que nadie mire tus números. Te dicen que vas a triunfar sin que nadie te vea intentarlo. Y el precio se paga después, todo junto, como a los 40, cuando la gente deja de preguntar y tú te quedas solo con la cuenta. Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo más simple y lo más difícil. Se cierra la boca y se abre el cuaderno. Se cambia el anuncio por el archivo. Se cambia la conversación sobre el proyecto por 2 horas del proyecto. Y hay una manera muy concreta de saber si estás en el lado correcto. Pregúntate, en los últimos 7 días, ¿qué existe hoy que no existía la semana pasada? Algo, cualquier cosa. Un texto escrito, un cliente contactado, un ejercicio hecho, una lección estudiada. Si la respuesta es nada, pero hablaste mucho del tema, ya sabes en qué lado estás. No te castigues, solo cámbialo mañana. Y déjame decirte algo que va a sonar duro y no lo es. A nadie le importa tu plan. De verdad, no es que la gente sea mala, es que todo el mundo está ocupado con lo suyo. Esa persona a la que le contaste tu proyecto con tanto detalle, se acordó de ti durante 4 minutos y siguió con su vida. Así que el aplauso que estás persiguiendo dura 4 minutos y te cuesta el proyecto entero. Cambia el negocio, guárdate los 4 minutos y quédate con el proyecto. Ahora vamos a hablar de la temporada invisible, porque nadie te la describe y por eso nadie la aguanta. La temporada invisible es el tiempo que pasa entre el día que empiezas a trabajar de verdad y el día que alguien lo nota. Y quiero darte una idea honesta de cuánto dura, porque las cifras bonitas hacen daño. No son 30 días, no son 90 días. En casi todo lo que vale la pena, la temporada invisible dura entre 1 y 3 años. 1 a 3 años en los que tú sabes que estás cambiando y nadie más lo puede ver. 3 años en los que sigues yendo a las mismas reuniones familiares y te siguen haciendo la misma broma. 3 años en los que tus números todavía no se ven, tu cuerpo todavía no se ve, tu trabajo todavía no se ve. Si tú entras a esa temporada creyendo que va a durar 3 meses, la vas a abandonar en el mes 4 convencido de que fracasaste. Y no fracasaste. Llegaste temprano y te fuiste antes de tiempo. Déjame decirte cómo se siente por dentro, porque esa parte tampoco te la cuentan. Se siente como si no estuviera pasando nada. Esa es la sensación exacta. No se siente heroico, no se siente inspirador, se siente aburrido, repetitivo y un poco tonto.
Vas a estar sentado un martes cualquiera haciendo la misma cosa por 40ª vez, sin ninguna prueba de que sirva, y tu cabeza te va a decir, esto no está funcionando. Y aquí está la parte crucial. Esa sensación no es información, es solo una sensación. La sensación de progreso y el progreso real casi nunca ocurren al mismo tiempo. El progreso es acumulativo y silencioso. La sensación es inmediata y ruidosa. Si tú tomas decisiones con base en la sensación, vas a abandonar todo justo antes de que empiece a rendir. Piensa en el bambú, que a mucha gente le han contado y pocos entienden bien. Lo siembras, lo riegas y durante años no ves prácticamente nada arriba. Un tallito, nada. Y de pronto, en una temporada corta, se dispara hacia arriba varios metros. La gente cuenta esa historia como si fuera un milagro. Y no es un milagro. Durante todos esos años estuvo construyendo raíz. Todo el trabajo estaba ocurriendo donde nadie lo podía mirar. El crecimiento visible no fue rápido. Fue lo último. Tú estás en años de raíz. Y la raíz no se puede presumir. Ahora quiero darte algo práctico. Porque aguantar la temporada invisible con pura fuerza de voluntad no funciona. Se necesita otra cosa. Se necesita cambiar lo que estás midiendo. Si tú te mides por resultados durante la temporada invisible, te vas a hundir, porque los resultados todavía no existen. Es como pesarse en el día 3 de una dieta y sacar conclusiones. Lo que se mide en esta etapa es la actividad. ¿Cuántas veces te sentaste? ¿Cuántas páginas leíste? ¿Cuántas llamadas hiciste? ¿Cuántos días entrenaste? Esas cosas sí están bajo tu control y sí se pueden medir hoy. Y hay una alegría rara y real en eso. Cuando mides actividad, puedes ganar todos los días. Aunque no venga ningún resultado, tú ganaste el día. Porque el día era hacer la actividad y la hiciste. Yo conocí a un hombre que empezó a vender seguros a los 38 años, después de que lo despidieran de una fábrica. Los primeros 7 meses no vendió casi nada, y en vez de contar ventas, contaba conversaciones. Se puso una meta, 20 conversaciones a la semana, nada más. No importaba el resultado. Al año llevaba más de 1000 conversaciones, y para el segundo año ya tenía la cartera más grande de su oficina. La gente decía que era un vendedor natural. Y no, era un tipo que contó conversaciones cuando no tenía ventas que contar. Esa es la técnica. Cuando no puedas contar resultados, cuenta repeticiones. Los resultados llegan a buscar a quien tiene repeticiones acumuladas. Ahora, hay otra cosa que pasa en la temporada invisible y quiero prepararte para ella, porque es la más peligrosa. Se llama la tentación de cambiar de camino. Como no ves resultados, tu cabeza empieza a ofrecerte alternativas. Y las alternativas se ven brillantes porque están en el día 1, y el día 1 siempre se ve emocionante. Estás en el mes 8 de algo aburrido y ves el día 1 de otra cosa, y esa comparación siempre la pierde lo que ya estás haciendo. Así se construye una vida de comienzos. 8 meses de esto, después otro día 1, después 9 meses de aquello, después otro día 1. A los 10 años tienes 12 comienzos y ninguna raíz. Y ahora sí es tarde para muchas cosas, no porque tengas más edad, sino porque nunca dejaste que nada se hiciera profundo. Yo lo diría así de simple. Casi cualquier camino sostenido 10 años te lleva a un lugar respetable. Casi ningún camino sostenido 10 meses te lleva a ninguna parte. Entonces, la decisión importante no es cuál camino, es cuánto lo vas a sostener antes de tener permiso de juzgarlo. Ponle un plazo y ponlo por escrito. Voy a hacer esto un año antes de decidir si sirve. Y durante ese año no se abre la discusión. Cuando tu cabeza traiga la propuesta nueva, la anotas en una lista y sigues. Si al año la idea todavía te parece buena, ahí la evalúas con calma. La mayoría de esas ideas no sobreviven ni 3 semanas en la lista. Eran ganas de escaparse de lo aburrido, disfrazadas de estrategia. Hay una pregunta que solo aparece cuando trabajas en silencio, y es la razón por la que muy poca gente lo hace. La pregunta es esta: si nadie se va a enterar, ¿por qué lo estoy haciendo? Y esa pregunta es incómoda porque casi siempre destapa algo. Cuando hay público, uno nunca sabe realmente por qué hace las cosas. Puede ser por la meta o puede ser por la mirada. Se mezcla todo y no se distingue. Pero cuando quitas el público, se separa solo. Lo que sigues haciendo sin testigos, eso sí era tuyo. Lo que se te cae apenas nadie mira, eso era para los demás. Y prepárate, porque cuando haces ese experimento, se te cae bastante. Casi todos descubrimos que una parte importante de nuestros esfuerzos era para que alguien nos viera. A veces para que nos viera alguien que ni siquiera nos importa. A veces para que nos viera alguien que ya no está.
Yo me acuerdo de un empresario que conocí hace muchos años. Había construido algo grande, de verdad grande, y a los 62 años me confesó, con una tristeza que no le conocía, que todo lo había hecho para que su papá lo respetara. Su papá llevaba 19 años muerto. Se pasó una vida entera trabajando para una audiencia de una persona, y esa persona ni siquiera vio la mitad. No te estoy diciendo esto para que dejes de trabajar. Te lo estoy diciendo para que sepas para quién trabajas, porque el motivo decide cuánto vas a aguantar. Un motivo prestado te dura hasta que aparece el cansancio. Un motivo tuyo te dura décadas. Entonces, hazte la pregunta con calma. Si nadie se enterara nunca, si no hubiera manera de contarlo, si no pudieras publicar nada ni mencionarlo en ninguna conversación, ¿lo seguirías haciendo? Si la respuesta es sí, ya tienes tu camino. Escóndelo y trabaja tranquilo. Y si la respuesta es no, no pasa nada malo. Solo significa que hace falta encontrar el motivo verdadero, y casi siempre está más cerca de lo que uno cree. Casi siempre tiene que ver con no querer llegar a viejo con esa cosa sin intentar. Casi siempre tiene que ver con no querer que a tus hijos les toque la misma vida. Casi siempre tiene que ver con querer ser capaz de algo. Nada más porque sí. Esos motivos no son grandiosos y no sirven para un discurso. Pero aguantan. Ahora quiero decirte lo que le pasa a una persona cuando se acostumbra a trabajar sin testigos, porque nadie te avisa de esta parte y es la mejor. Se vuelve más difícil de manipular. Piénsalo. A alguien que necesita aprobación es fácil de mover. Se le elogia y se le lleva para allá. Se le critica y se le paraliza. Su día entero depende de quién le dijo qué. Vive a merced de la opinión más reciente. La persona que trabaja en silencio pierde ese cable. No es que se vuelva indiferente, sigue queriendo a su gente, pero deja de necesitar la aprobación para funcionar. Y esa persona toma decisiones distintas. Puede aguantar un año malo sin desmoronarse. Puede decir que no. Puede irse de un lugar donde le pagan bien y lo tratan mal. La independencia del ánimo se compra con trabajo callado. No hay otra forma de comprarla. No la venden. Y hay algo más, y con esto quiero ser cuidadoso porque se puede malinterpretar. Trabajar en silencio también te enseña a ser honesto contigo. Cuando trabajas para el público, tu medida es la reacción. Si aplaudieron, estuvo bien. Si no aplaudieron, estuvo mal. Y eso es una medida horrible, porque el público se equivoca todo el tiempo. Aplaude cosas mediocres y pasa por alto cosas excelentes. Cuando trabajas en silencio, no tienes esa muleta. Te tienes que preguntar tú mismo, ¿esto está bien hecho? ¿Le puse lo que debía? ¿Lo entregaría si tuviera que ponerle mi nombre en grande? Y desarrollar ese juicio propio te toma años, pero cuando lo tienes ya no dependes de nadie para saber si tu trabajo sirve, ¿sabes? Y saber es una tranquilidad que no se puede describir. Yo conocí a un carpintero, un señor mayor, que lijaba la parte de atrás de los muebles. La parte que va contra la pared, la que nunca nadie va a ver. Le pregunté por qué, si nadie la ve. Y me dijo algo que me acompaña desde entonces. Me dijo, yo la veo. Ese hombre no estaba lijando madera. Estaba manteniendo un acuerdo consigo mismo sobre qué clase de trabajo hace. Y ese acuerdo, sostenido 40 años, es lo que hace a alguien bueno de verdad. Tú tienes muchas partes de atrás en tu vida. Cosas que nadie va a revisar. La manera en que trabajas cuando el jefe no está. Lo que estudias cuando nadie te va a evaluar. Cómo tratas a la gente que no te puede dar nada. Ahí es donde vives de verdad. Lo demás es la parte de adelante, y la parte de adelante se puede fingir. Ahora tenemos que hablar de algo que se pone muy pesado en la temporada invisible, y es la comparación. Porque tú estás trabajando en silencio, sin resultados visibles, con paciencia. Y mientras tanto abres el teléfono y ves gente celebrando. Alguien anunció un logro, alguien mostró una casa nueva, alguien de tu generación ya llegó a donde tú apenas ibas a empezar. Y por dentro se te mueve algo feo. No es odio, es peor. Es una mezcla de envidia con vergüenza. Y encima te da pena sentirlo. Vamos a hablar de eso sin hipocresía, porque todo el mundo lo siente y casi nadie lo dice. Lo primero que quiero que entiendas es qué estás comparando exactamente. Tú estás comparando tu proceso, que lo conoces completo, con el resultado de otro, que solo ves por fuera. Tú sabes tus dudas, tus lunes malos, tus semanas perdidas, tus miedos a las 3 de la mañana. Del otro solo ves la foto del día bueno. Eso no es una comparación. Es un truco de perspectiva. Y aún sabiéndolo, duele igual, así que hay que hacer algo más que entenderlo. Lo segundo, y esto es más sutil. Casi nunca sabes el precio que pagó el otro. Yo he conocido a varias personas de esas que uno envidia de lejos. Y cuando te acercas, siempre hay una factura.
Uno construyó su empresa y no conoce a sus hijos. Otra llegó altísimo y no ha dormido bien en 11 años. Otro tiene lo que quería y lo tiene solo, porque en el camino se le fue la gente. No te estoy diciendo que todos los que tienen éxito estén rotos, porque eso también es un cuento que la gente se cuenta para consolarse. Hay gente que llegó lejos y vive bien. Pero sí te estoy diciendo que cada resultado tiene su precio y que cuando envidias un resultado, estás envidiando un paquete completo que no conoces. La pregunta útil no es ¿quiero lo que tiene? La pregunta útil es ¿quiero pagar lo que pagó? Y ahí se le baja la envidia a la mitad de la gente. Ahora, lo tercero, que es lo más práctico. La comparación tiene un uso, si la sabes usar. La envidia es información mal empaquetada. Cuando sientes envidia de algo específico, te está diciendo qué quieres. No de todo el mundo sientes envidia. De la mayoría de la gente no sientes nada. Entonces, fíjate bien de qué exactamente sentiste envidia. Si sentiste envidia de que alguien tiene tiempo libre, tu deseo es tiempo, no dinero. Si sentiste envidia de que alguien es respetado en lo que hace, tu deseo es maestría, no fama. Si sentiste envidia de la tranquilidad de alguien, tu deseo es paz. Y eso se consigue de otra manera. Usa la envidia como brújula y después tírala. Sirve para señalar la dirección, no sirve para caminar. Y hay una cosa más, que es la que a mí más me ayudó. Cambia con quién te comparas. No te compares con desconocidos que ves en una pantalla. Compárate contigo mismo del año pasado. Esa es la única comparación honesta que existe, porque las condiciones son las mismas. Misma familia, mismo país, mismo cuerpo, misma historia. ¿Sabes hoy algo que no sabías hace un año? ¿Estás haciendo hoy algo que hace un año no podías? ¿Manejas hoy una situación que hace un año te tumbaba? Si la respuesta es sí, estás ganando, aunque nadie lo haya notado, aunque en el teléfono todos parezcan ir más rápido. Ahora déjame darte un consejo que suena antiguo y sirve mucho. Reduce la exposición. No hace falta un discurso contra la tecnología. Es aritmética simple. Si tú ves 80 vidas ajenas al día, vas a encontrar todos los días a alguien que está mejor que tú en algo. Todos los días, sin excepción. Porque en 80 personas siempre hay alguien más adelantado en alguna dimensión. Y una persona que todos los días recibe la noticia de que va atrasada no puede sostener un proyecto de 3 años. Es imposible. Se le acaba el ánimo antes de que le lleguen los resultados. Entonces, mientras estás construyendo, mira menos. No por debilidad, por administración. Un jardinero no anda mirando el jardín del vecino a cada rato. Anda mirando su tierra. Y lo último de esto, que es lo que más me gusta. Alégrate de verdad por el que llegó. Y no te lo digo como una virtud moral, te lo digo como una estrategia. Cuando tú te alegras genuinamente por alguien que logró algo, dos cosas pasan. La primera, que dejas de gastar energía en una pelea que no existe. La segunda, y más importante, que esa persona se te vuelve accesible. La gente que triunfa nota quién se alegró y quién apretó los dientes. Y a los que se alegraron, les abren puertas, les contestan mensajes, les dan una hora de su tiempo. En cambio, el envidioso se queda afuera, midiendo a todos desde lejos, sin acceso a ninguno. Es un negocio malísimo. La envidia te cuesta la paz y encima te cierra las puertas de la gente que te podría enseñar. Ahora vamos a la parte que casi nadie toca, porque no queda bonita en un discurso motivacional. ¿Qué pasa si llevas un año trabajando en silencio y de verdad no está funcionando? Porque la respuesta fácil sería decirte que insistas siempre, y esa respuesta es irresponsable. Hay gente que insiste 20 años en algo que estaba mal planteado desde el principio, y le decimos que fue perseverante cuando en realidad fue terco. Entonces, necesitas saber distinguir. Y sí se puede distinguir, no es un misterio. Lo primero, la constancia sin retroalimentación no es constancia. Es repetición ciega. Alguien que hace 1000 llamadas iguales y no cambia nada después de las primeras 100 no está siendo constante. Está siendo automático. La constancia de verdad tiene una parte que casi nadie menciona. Revisar. Cada cierto tiempo, y yo diría que cada 3 meses, tienes que parar un día y hacerte preguntas frías. ¿Qué he intentado? ¿Qué señales tengo? ¿Qué está pasando de verdad? No lo que yo esperaba que pasara. Y las señales existen aunque no haya resultados. Ese es el punto clave que quiero que entiendas. Un año sin resultados no significa nada por sí solo, pero un año sin ninguna señal sí significa algo. ¿Qué es una señal?
Es algo pequeño que indica que vas en la dirección correcta, aunque todavía no cobres nada. Alguien que te dice que le sirvió lo que hiciste. Un problema que antes no podías resolver y ahora sí. Alguien que te busca por segunda vez. Una parte del trabajo que antes te tomaba 3 horas y ahora te toma 1. Esas son señales. Y si en un año no tienes ni una sola, ahí sí hay que revisar en serio. Ahora, cuando revisas, casi siempre encuentras una de estas 3 cosas y cada una tiene una solución distinta. La primera, estás haciendo poco. Suena obvio, pero es la más común. La gente dice que lleva un año intentándolo y cuando cuentas las horas reales son 30 horas en 12 meses. Eso no es un año de trabajo, es un fin de semana repartido en un año. Ahí el problema no es el camino, es la cantidad. La segunda, estás haciendo mucho de lo cómodo y poco de lo difícil. También comunísima. La persona que quiere vender y se pasa el día mejorando el catálogo. La persona que quiere escribir y se pasa el tiempo leyendo sobre cómo escribir. Se trabaja duro, pero se trabaja en la parte que no duele. Y la parte que no duele nunca es la que produce. La tercera, estás en el camino equivocado de verdad. Existe y también hay que decirlo. A veces uno escogió algo por razones que no eran suyas, o el terreno cambió, o simplemente no era para uno. Y aquí quiero darte la única regla que he encontrado útil para saber cuándo retirarse sin remordimiento. No abandones en el día malo, abandona en el día bueno, si acaso. La decisión de dejar algo, tomada un martes en que todo salió mal, casi siempre es una decisión emocional disfrazada de conclusión. Y esa decisión se lamenta después. Pero si un día en que todo salió bien, en que cerraste algo, en que te felicitaron, tú sigues sintiendo que esto no es lo tuyo, ahí hay información de verdad. Porque el día bueno es la mejor versión de ese camino, y si ni la mejor versión te gusta, no es tu camino. Yo conocí a una mujer que era muy buena en un trabajo administrativo. La ascendieron 2 veces. Y me dijo un día, después de un ascenso, que había llorado en el carro. No de emoción, de susto, porque acababa de ver con claridad los siguientes 20 años y no los quería. Ese fue su día bueno, y su día bueno le dijo la verdad. Se cambió de ramo a los 41, empezó de nuevo abajo, y hoy trabaja en algo que le gusta y gana parecido. Perdió 3 años en la transición, se ahorró 20 en un lugar equivocado. Ahora, si decides quedarte, y en la mayoría de los casos hay que quedarse, entonces cambia algo. Uno solo. No cambies el camino, cambia una variable. Si estás haciendo poco, sube el volumen. Si estás en lo cómodo, oblígate a lo incómodo 3 veces a la semana. Si no tienes retroalimentación, consíguela. Enséñale tu trabajo a alguien que sepa más que tú y pídele que sea duro. Y aguanta otros 6 meses con esa variable cambiada antes de volver a evaluar. Eso es la diferencia entre perseverar y ser terco. El terco repite, el perseverante repite y ajusta. Y déjame decirte una cosa más, porque esto le duele a mucha gente. Si abandonaste algo antes, no significa que seas alguien que abandona. Yo he abandonado varias cosas en mi vida y no me arrepiento de la mayoría. Lo que sí me pesa es lo que abandoné sin revisar, en un día malo, por un motivo que hoy no me acuerdo. Abandonar con criterio es una habilidad. Abandonar por cansancio es un hábito. Aprende la primera y vas a cuidar mucho mejor tus años. Ahora quiero corregir algo, porque llevo un buen rato hablándote de silencio, y no quiero que te quedes con la idea equivocada. Construirse en silencio no significa esconderse, no significa aislarse, no significa no pedir ayuda, ni no vender lo que haces, ni no dejar que nadie sepa que existes. Hay gente que oye esto y se va al otro extremo. Se encierra 3 años a perfeccionar algo que nadie ha visto, y cuando por fin sale, descubre que construyó algo que nadie quería. Eso no es humildad. Es miedo con buena reputación. Entonces vamos a poner la línea con claridad, porque sí hay una. Lo que se guarda es el proyecto sin hacer, lo que se muestra es el trabajo terminado. Esa es toda la regla. No anuncies lo que vas a hacer, muestra lo que hiciste. Hay una diferencia enorme entre decir voy a montar un taller y decir hice esta mesa. ¿Te gusta? La primera frase te da aplauso barato y te quita hambre. La segunda te expone de verdad, porque ahí hay algo que se puede juzgar. Y hay 3 momentos en que hablar no solo se permite, sino que es obligatorio. El primero, cuando necesitas aprender algo y hay alguien que lo sabe. Ahí hay que hablar, y hay que hablar rápido. Yo he visto a gente pasar 2 años resolviendo sola un problema que un señor con experiencia le habría explicado en 40 minutos. Y no preguntaron por orgullo, por no exponer que no sabían.
El orgullo de no preguntar es la manera más cara de aprender que existe. Cada pregunta que no haces la pagas en meses. Y fíjate en cómo se pregunta, porque también importa. No preguntes ¿qué opinas de mi idea?, que es pedir aplauso. Pregunta ¿dónde crees que esto se va a romper? Esa pregunta sí te da información. El segundo momento, cuando necesitas que alguien te compre lo que haces. Aquí hay una confusión que arruina a mucha gente buena. Creen que si el trabajo es bueno, se va a vender solo. Y no. El trabajo bueno no se vende solo, se vende mejor. Es distinto. Si tú tienes algo terminado y de calidad, tienes la obligación de mostrarlo, no es presumir. Presumir es hablar de lo que no existe. Mostrar lo que sí existe es simplemente hacer tu trabajo completo. Y esto le cuesta más a la gente honesta, porque asocia hablar de lo suyo con la gente ruidosa que anuncia sin hacer. Y no es lo mismo. El ruidoso vende humo. Tú vendes una mesa que sí está hecha. El tercer momento, cuando alguien va detrás de ti en el mismo camino. En algún punto, después de años de silencio, tú vas a saber algo. Y va a llegar alguien que apenas está empezando y que se va a estrellar exactamente en la piedra donde tú te estrellaste. Ahí hay que hablar. Y no por generosidad nada más, aunque también. Es que enseñar te ordena lo que sabes de una manera que ninguna otra cosa logra. Uno no entiende del todo lo que hace hasta que se lo tiene que explicar a alguien. Yo aprendí más de mi propio oficio dando la primera charla que en los 5 años anteriores haciéndolo. Ahora, hay algo más que quiero decir sobre pedir ayuda, porque es donde más se atora la gente que trabaja en silencio. Pedir ayuda no es una deuda, es un intercambio en el que la otra persona gana algo que tú no ves. Piénsalo desde el otro lado. Cuando alguien joven te pide consejos sobre algo que tú sí sabes, ¿cómo te sientes? No te sientes usado, te sientes útil, te sientes respetado, es de los mejores ratos de la semana. Entonces, cuando tú no pides ayuda por no molestar, no estás siendo considerado. Le estás quitando a alguien un rato bueno. Y la gente que llega lejos casi siempre tiene esto en común. Pregunta sin vergüenza. No porque sea muy segura, sino porque descubrió temprano que el costo de preguntar es 0 y el costo de no preguntar son años. Una última cosa sobre esto, y es la que más me importa. El silencio del que hemos hablado hoy es silencio hacia afuera, no hacia adentro. No te aísles de tu gente. No dejes de ver a tus amigos por estar construyendo. No conviertas tu casa en una oficina donde nadie habla. Yo he visto a personas construir cosas admirables y quedarse solas. Y déjame decirte lo que pasa cuando por fin llegan. No hay nadie ahí. Ganaron y no había con quién celebrarlo. Y ese vacío no se llena con más logros, porque el problema nunca fue de logros. Trabaja en silencio, sí, pero cena con tu gente, contesta las llamadas, ve a los cumpleaños. El que construye solo y encima se queda solo, construyó una casa sin puertas. Ahí está el balance, callado con tus planes, presente con tu gente y ruidoso cuando llegue el momento solo con lo que ya está hecho. Y ahora quiero contarte cómo llega el reconocimiento, cuando llega, porque también es distinto de cómo te lo imaginas. Tú te imaginas un momento, un día señalado. Alguien que te dice delante de todos, mira lo que hizo este hombre, un aplauso, una foto, un antes y un después. No es así, casi nunca es así. Lo que pasa de verdad es que un día alguien te pide un consejo, y después otro, y en algún momento notas que en las reuniones te preguntan a ti primero, y un día llega alguien nuevo y te trata con un respeto que no le pediste. Y tú te quedas raro porque no hubo ceremonia, simplemente cambió el trato. Así funciona la reputación. La reputación no se anuncia, se filtra, se va colando en las conversaciones de otros sobre ti, en salas donde tú no estás. Y por eso no la puedes controlar, y por eso no sirve de nada apurarla. Yo lo diría así: tú no construyes tu reputación, tú construyes tu trabajo, y la reputación es lo que otros hacen con eso. Y quiero que veas por qué esto es una buena noticia y no una mala. Si la reputación se construyera hablando, la ganaría siempre el más ruidoso. Pero como se construye por acumulación de trabajo, el que gana a la larga es el que hizo más y mejor. Y eso sí lo puedes controlar. Hay algo que le pasa a la gente que construyó en silencio y que a mí me parece de lo más interesante. Cuando por fin les llega el reconocimiento, casi no lo disfrutan. No porque sean amargados. Es que ya no lo necesitan.
Piénsalo, se pasaron 3, 5, 10 años haciendo el trabajo sin premio, y en ese tiempo aprendieron a sacar la satisfacción de otro lado, del trabajo mismo, de saber que estuvo bien hecho. Entonces, cuando llega el aplauso, es agradable, pero no es el alimento, ya comieron, y esa es una posición muy poderosa para estar en la vida, porque a esa persona no la pueden comprar con reconocimiento y no la pueden hundir con desprecio. Ahora, quiero prevenirte de dos cosas que pasan cuando por fin llegan los resultados, porque he visto a gente perder en ese momento todo lo que ganó en años. La primera, la gente que no estuvo va a aparecer. Van a llegar familiares que nunca preguntaron, conocidos que se burlaron, gente que te dijo que eso no iba a funcionar. Y van a llegar con cariño y sin ninguna vergüenza, como si siempre hubieran estado. Y aquí tienes dos caminos. Uno es cobrárselo. Recordarles lo que dijeron, hacerlos sentir mal, disfrutar el momento. Es tentador y es un error. Porque cobrar viejas cuentas te ata otra vez a la época en que necesitabas que ellos creyeran en ti. Y tú ya saliste de ahí. El otro camino es más aburrido y mucho mejor. Recíbelos con normalidad y sigue. No hace falta perdonar en voz alta ni hacer discursos. Simplemente no lleves cuentas. La gente que lleva cuentas se queda peleando con el pasado justo cuando tenía todo el futuro disponible. Y la segunda cosa que pasa, y esta es más peligrosa, dejas de hacer lo que te trajo. Es de lo más común que existe. Alguien construye en silencio durante años, empieza a tener resultados, y entonces se le va el tiempo en hablar de lo que hizo. Entrevistas, reuniones, invitaciones, gente que quiere conocerlo, y sin darse cuenta, deja de hacer el trabajo. Se convierte en el vocero de su propio pasado. Yo conocí a un hombre que había levantado un negocio muy sólido durante 15 años de disciplina absoluta, y cuando llegó al reconocimiento, en 3 años no hizo nada nuevo. Vivía de contar cómo lo había hecho. El negocio se le fue apagando despacio mientras él daba charlas sobre cómo se enciende. El día que empiezan los resultados, revisa que tu horario siga pareciéndose al de la época en que no los tenías. Puede haber más reuniones, está bien, pero las horas de trabajo callado tienen que seguir ahí, porque esas horas son el motor y lo demás es carrocería. Y hay algo más que quiero decirte, quizá lo más importante de esta parte. El premio real de construirse en silencio no son los resultados, es la persona en que te convertiste para conseguirlos. Los resultados se pueden perder, un negocio se cae, un puesto se acaba, el dinero se va, todo eso te lo pueden quitar en un mal año. Pero la capacidad de levantarte temprano sin que nadie te obligue, de sostener una cosa aburrida durante 3 años, de trabajar bien cuando nadie mira, de aguantar el silencio sin necesitar aplausos, eso ya es tuyo, y no te lo quita nadie. Y por eso, el que se construyó de verdad puede perderlo todo y volver a levantarlo, mientras que el que solo tuvo suerte, cuando lo pierde, no sabe cómo se hacía. La gente ve la casa, y lo que importa nunca fue la casa, fue el albañil en que te convertiste construyéndola. Hay una pregunta muy práctica que casi nunca se contesta en estas conversaciones, y sin ella todo lo demás queda en el aire. ¿De qué vives durante la temporada invisible? Porque es muy fácil decirle a alguien que construya en silencio 3 años. Y esa persona tiene renta, tiene hijos, tiene una deuda y tiene un trabajo que se come sus mejores horas. Vamos a hablar de eso con seriedad, porque el consejo de renunciar y lanzarse ha arruinado a más gente de la que ha ayudado. Lo primero que quiero decirte, y va en contra de lo que se estila, es esto. No renuncies todavía. El trabajo que tienes no es tu enemigo. Es tu financiamiento. Y una persona que construye desde la tranquilidad de tener cubierto lo básico, construye mejor, decide mejor y aguanta más que una persona que construye con miedo. El miedo es un pésimo socio. El miedo te hace aceptar el primer cliente malo, bajar tus precios, cerrar tratos a la carrera, abandonar antes de tiempo porque se acabó el colchón. Entonces, mientras estés en la temporada invisible, protege tu ingreso. No te pelees con él. Úsalo. Ahora, dicho eso, hay una condición, y es importante. Tu trabajo tiene que financiar tu proyecto, no comérselo entero, y ahí es donde la mayoría se pierde, porque el trabajo, si lo dejas, se lo lleva todo, se lleva las horas, se lleva la energía y se lleva la cabeza, y llegas a tu casa a las 8 vacío por completo. Entonces hay que hacer algo que suena feo y es necesario. Hay que ponerle un techo al trabajo que te da de comer. No estoy hablando de hacerlo mal, al contrario, hazlo bien, que es tu palabra y es tu prestigio.
pero deja de darle el 20% extra gratis que nadie te pidió y nadie te va a pagar. Yo he visto a gente entregarle a una empresa 12 horas al día durante años y sentir que era virtud. Y después, a los 47, la empresa cambió de dueño y esa persona salió con una carta y sin nada propio. No es lealtad, es descuido de lo tuyo. Ahora, la segunda parte, que es donde de verdad se gana o se pierde, de dónde salen las horas. Y aquí quiero que hagas un ejercicio honesto, porque casi siempre las horas están y la gente jura que no. Toma una semana y anota dónde se te va el tiempo. No de memoria, en el momento. Vas a encontrar entre 8 y 15 horas que no sabías que tenías. Están en el teléfono, están en la televisión, están en conversaciones que se estiran, están en trámites que se pudieron hacer en la mitad del tiempo. No te lo digo para regañarte. Todos tenemos esas horas. Te lo digo porque no puedes rescatar un tiempo que no sabes dónde está. Y de esas horas encontradas, no las tomes todas. Toma 4 o 5 a la semana, deja el resto para descansar y para tu gente, porque el que se quita todo el descanso dura 3 meses y se apaga. Tercera cosa, y esta poca gente la dice: baja tus costos antes de subir tus ingresos, porque el tiempo que te compra la austeridad es tiempo real. Si tú vives con lo justo, tienes que producir desde el primer mes y vas a tomar decisiones apuradas. Si tú vives por debajo de lo que ganas, tienes meses de aire y con aire se construye bien. Conocí a un hombre que quería independizarse y en vez de renunciar, se pasó un año viviendo con el 60% de su sueldo. Guardó el resto. No cambió de carro, no se cambió de casa, no hizo el viaje. Y cuando por fin salió con 14 meses de tranquilidad guardados. Esos 14 meses fueron los que le permitieron rechazar 2 contratos malos que lo habrían amarrado. Su libertad no vino de un golpe de suerte, vino de un año de no gastar. La austeridad no es pobreza. La austeridad es tiempo comprado por adelantado. Y hay una cuarta cosa, quizá la más útil de todas, y es que en la mayoría de los casos no hace falta el salto. La gente se imagina esto como un salto. Un día estás en un lado y al otro día estás en el otro, sin red. Y casi nunca funciona así en la vida real. Lo que funciona es el traslape. Construyes por un lado mientras vives del otro y no sueltas hasta que lo nuevo cubra lo básico. Puede tomar 2 años, puede tomar 4, y todo ese tiempo estás avanzando sin arriesgar a tu familia. Es menos heroico, es mucho más efectivo. Y por último, quiero decirte algo sobre la culpa, porque aparece siempre en esta etapa. Vas a sentir culpa por el tiempo que le quitas a tu gente. Es normal y habla bien de ti, pero hay 2 maneras de manejarla, y una es mucho mejor. La mala es trabajar a escondidas y a deshoras, arrastrándote, y estar presente pero ausente todo el tiempo. La buena es acordarlo. Hablar con tu pareja, con tus hijos si tienen edad, y decir con claridad: los martes y jueves en la noche voy a estar en esto, y el sábado en la tarde soy de ustedes completo. Cuando está acordado, el tiempo que trabajas no te pesa, y el tiempo que estás de verdad. Lo que destruye a las familias no son las horas de trabajo, es la sensación de que el otro nunca está del todo en ninguna parte. Vamos a cerrar. Y quiero cerrar con algo concreto, no con un aplauso. Te voy a pedir un año, uno solo. Un año de construirte en silencio, no 10, no para siempre. Un año, que es un plazo que cualquiera puede abarcar con la cabeza. Y te voy a decir exactamente cómo se ve ese año, para que no tengas que adivinarlo. Escoges una cosa, la que llevas más tiempo posponiendo, la que si la tuvieras resuelta te cambiaría el resto. No 3 cosas, una, porque el que persigue 3 no atrapa ninguna y encima se cansa el triple. Le pones un horario fijo. Ni mucho ni heroico. 45 minutos, 5 días a la semana. Eso son 195 horas al año. Con 195 horas bien puestas, se aprende un oficio, se levanta algo pequeño, se cambia un cuerpo, se escribe un libro entero. Y no se lo cuentas a nadie, ni siquiera para pedir ánimo. Si alguien te pregunta qué estás haciendo, dices que estás con unas cosas y cambias de tema. Llevas la cuenta en un papel, porque tu memoria te va a mentir y el papel no. Cada 3 meses te sientas un día a revisar con frialdad, sin drama, y ajustas una sola variable. Y cuando llegue el mes 5, que es cuando siempre llega, y tu cabeza te diga que esto no está sirviendo y que hay una idea mejor, anotas la idea en una lista y sigues con lo tuyo. Eso es todo. No hay más método. Esas 5 cosas y un año. Ahora, lo que va a pasar en ese año no es lo que crees. No vas a llegar. Casi seguro no vas a llegar. Un año no alcanza para llegar a casi ningún lado que valga la pena. Pero al final de
de ese año vas a tener algo que hoy no tienes y que es mucho más valioso que llegar. Vas a tener la prueba de que puedes. Vas a poder decir: sostuve una cosa un año entero sin que nadie me viera, sin que nadie me aplaudiera, sin que nadie me obligara. Y una persona que puede decir eso ya no es la misma persona. Porque a partir de ahí, cualquier cosa que se proponga sabe cómo se hace. No en teoría, en sus propias manos. Yo te lo digo con la certeza de haberlo visto muchas veces y de haberlo vivido. La gente no cambia cuando aprende algo nuevo, cambia cuando se demuestra algo. Piensa en lo que tienes ahora mismo enfrente. Tienes 365 días que se van a gastar de todos modos. No hay opción de guardarlos. Se van a ir, contigo construyendo o contigo esperando. Dentro de un año va a existir alguien con tu nombre. Eso ya está decidido. Lo único que está abierto es si ese alguien va a tener 12 meses de raíz debajo o 12 meses más de conversación. Y no te voy a decir que va a ser fácil ni que te va a gustar todo el camino, porque no es cierto. Va a ser aburrido muchos días. Vas a dudar. Vas a querer contarle a alguien para que te diga que vas bien. Vas a ver a otros pasarte por un lado con menos esfuerzo y más ruido. Aguanta igual, eso es todo lo que hay que hacer. Aguantar el tramo en que no se ve nada, que es exactamente el tramo donde se van todos los demás. Porque los que se retiran, no se retiran por falta de talento. Se retiran en el silencio, cuando nadie los estaba viendo. Y por eso nadie se entera, ni siquiera ellos. Constrúyete en silencio. Domina tus mañanas. Aprende todos los días. Cuida tu energía. Da pasos pequeños y constantes. Reflexiona y escribe. Rodéate de gente que te suba el nivel. Y sobre todo, deja de anunciar y ponte a trabajar. Guárdate el discurso completo. Cámbialo por 45 minutos mañana. Que nadie sepa lo que estás haciendo. Que nadie te pregunte cómo va. Que nadie te felicite por lo que todavía no existe. Y en un año, o en 2, o en 5, cuando alguien te vea de lejos y diga que tuviste suerte, no lo corrijas. Deja que lo piense. Tú y yo sabemos dónde estabas los martes en la noche cuando no había nadie mirando. Ese es el trato. Silencio ahora, resultados después. Y los resultados, cuando llegan, no necesitan que nadie los explique. Hay una palabra para eso y casi nadie la usa en voz alta. La meseta. Es el tramo largo en que haces exactamente lo mismo que hacías cuando estabas mejorando, con la misma disciplina, a veces con más y no pasa nada. Ni un poco. Los primeros meses de cualquier cosa son generosos. Empiezas de tan abajo que cualquier movimiento se nota. Aprendes rápido, te sientes vivo, sales del día con ganas del siguiente. Y después, sin aviso, se apaga. Sigues trabajando igual y el avance se detiene. Ahí empieza el pensamiento peligroso. Uno no piensa, esto es duro. Uno piensa, esto no es lo mío. Fíjate en la diferencia, porque es enorme. La primera frase te deja adentro. La segunda te da permiso de salir y encima te lo da con cara de sabiduría. La meseta no te ataca con dolor. Te ataca con una explicación razonable de por qué deberías dedicarte a otra cosa. Y siempre es más peligroso un buen argumento que un mal día. Conocí a una mujer que aprendió a nadar pasados los 40. Los primeros meses fueron una fiesta. Pasó de tragar agua a cruzar la piscina entera. Después vino un año completo en que su tiempo no bajó ni un segundo. Iba 3 veces por semana, no faltó nunca, y el reloj le decía lo mismo cada vez. Me contó que llegó a odiar ese reloj, que empezó a creer que su cuerpo tenía un techo y que ya lo había tocado con la mano. Lo que hizo fue lo único inteligente que se puede hacer ahí. No cambió de deporte. No se puso a nadar el doble, cambió una sola cosa muy pequeña, la manera de respirar. Nada más que eso. 3 semanas después, el reloj se movió y siguió moviéndose medio año. La meseta no se rompe con más fuerza, se rompe con más precisión. Cuando lo que haces deja de dar resultado, casi nunca es porque hagas poco, es porque estás haciendo muy bien lo que ya dominabas. Ahí está el nudo. Uno mejora rápido mientras corrige lo grueso. Cuando lo grueso ya está corregido, lo único que queda es lo fino, y lo fino no se ve solo. Por eso hay gente que se estanca haciendo todo lo correcto. Repite su mejor versión de siempre y espera que la repetición sola la lleve más lejos. La repetición te sostiene, no te sube. Para subir hay que volver a meterse en lo que se hace mal, y eso a los 3 años cuesta más que a los 3 meses, porque a los 3 años ya tienes orgullo que perder. Te lo voy a preguntar directo. ¿Cuánto tiempo llevas practicando la parte que ya te sale? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste a propósito algo en lo que eres malo dentro de tu propio oficio? Mucha gente lleva años entrenando su fortaleza y a eso le llama trabajar duro. Es cómodo.
uno sale de ahí sintiéndose competente. Pero el rato en que te sientes torpe es el único rato en que te estás moviendo. Si terminas satisfecho todos los días, no estás creciendo, estás manteniendo. Hay una segunda cosa que se hace en la meseta, y es bajarle a lo que le pides al día. En el tramo bueno, el día te devuelve algo. En la meseta, el día no te devuelve nada, y si le sigues exigiendo entusiasmo, te vas a quebrar. Entonces, se cambia el trato. Ya no le pides al día que te haga sentir avance. Le pides una sola cosa, que se haya hecho. Cumpliste, lo tachas, te vas a dormir. Sin evaluar. Sin preguntarte si sirvió. Ese juicio no se emite a diario, porque juzgar tu progreso todos los días es como abrir el horno cada 3 minutos. No apuras nada y enfrías todo. En los tramos planos hay que separar dos cosas que se confunden mucho. Hacer el trabajo y valorar el trabajo. Hacerlo es diario. Valorarlo es cada tanto, con calma, con distancia, con papel de por medio. Si valoras a diario, vas a vivir a merced de cómo te fue hoy. Y hoy no significa nada. Hoy nunca significó nada. Solamente el conjunto significa algo. Lo tercero es más incómodo, y por eso lo pongo aquí en el medio. En la meseta hay que revisar si el techo es del método o es tuyo. Hay quien lleva 8 años tocando el mismo instrumento y suena igual que en el segundo año, y no es por falta de esfuerzo, es porque nunca dejó que alguien que sabe más le dijera que estaba haciendo mal. Se protegió, y la protección tiene un precio que se cobra en años. Lo que no te dejas decir se te queda puesto. Yo estuve en una de esas y la aguanté mal. Repetí lo mismo mucho más tiempo del necesario, porque cambiar algo se sentía como admitir que lo anterior estuvo mal hecho. No estuvo mal hecho, estuvo bien hecho para el nivel de antes. Eso también hay que aprenderlo. Soltar un método que te sirvió no es traicionarlo, es haberlo agotado. Uno le tiene lealtad a lo que le funcionó una vez, y esa lealtad, sin querer, termina siendo la cadena. Agradece y cambia, las dos cosas caben, y hay algo más de la meseta que casi nadie te dice, quizá porque no suena bien. A veces la meseta no es un problema que resolver, es un lugar donde se está. El cuerpo asienta lo aprendido, la cabeza acomoda por debajo lo que todavía no sabe usar. No todo lo que ocurre se ve mientras ocurre. Hay temporadas de sembrar y temporadas de raíz, y la de raíz, vista por fuera, se parece bastante a no hacer nada. Se parece, no lo es. Entonces, la pregunta correcta en la meseta no es ¿cómo salgo de aquí ya? Es ¿qué clase de meseta es esta? Si es de método, se corrige lo fino y se busca a alguien que te vea desde afuera. Si es de tiempo, se aguanta sin drama y se sigue apareciendo. Confundirlas cuesta caro en los dos sentidos. Hay quien cambia todo cuando le faltaban 3 meses, y hay quien aguanta 5 años haciendo mal la misma cosa por miedo a que le corrijan la mano. Y esto me lleva a lo segundo, que es hermano de lo anterior, pero no es lo mismo. Porque no todo el que parece estancado está estancado. Muchísima gente está creciendo y no lo siente. Es un fenómeno raro y casi nadie lo nombra. El crecimiento de fondo, el que de verdad cambia una vida, es invisible desde adentro. No lo sientes llegar. No hay un día en que te despiertes distinto. Un día simplemente haces algo que hace 2 años te costaba la vida entera, y lo haces sin notarlo. ¿Por qué no se siente? Porque tú cambias junto con lo que estás midiendo. Si crecieras de golpe, lo notarías, como se nota subir un escalón. Pero creces igual que se levanta una pared, un ladrillo por día. El que está parado al lado de esa pared todos los días no la ve subir nunca. El que se va y vuelve al año se queda callado. Tú eres el que está parado al lado todos los días. Eres el peor testigo de tu propia obra. Y hay más. Tu nivel de exigencia sube al mismo tiempo que tu nivel de habilidad. Y suele subir un poco más rápido. Por eso siempre te sientes igual de insuficiente. Antes te frustraban errores grandes. Ahora te frustran errores, chicos. Y la frustración se siente idéntica. Es la misma sensación con contenido distinto. Si te guías por lo que sientes, vas a concluir que estás en el mismo lugar de siempre. Y no es cierto. Lo que pasa es que ahora te molestan cosas que antes ni siquiera veías. Conocí a una mujer que dirigía un equipo chico y estaba convencida de que no había mejorado nada en 3 años. Buscando otra cosa, se topó con un correo suyo de aquella época, uno que ella recordaba como muy bien escrito. Lo leyó completo y le dio vergüenza. Estaba duro donde no hacía falta, blando donde sí hacía falta, y le pedía a su gente cosas que nadie podía entender. Me dijo una frase que no se me olvida.
Yo pensaba que ese correo era bueno. Eso es una medición. Esa vergüenza es un recibo. Para que ese correo le diera vergüenza, tuvo que pasar algo entre esa persona y ella. Y ese algo era ella creciendo. Si vuelves a un trabajo tuyo de hace 3 años y te sigue pareciendo excelente, tenemos un problema. Y si te da un poco de pena ajena, tenemos una buena noticia disfrazada de mal rato. Así se ve el progreso por dentro. No como orgullo por lo que eres, sino como incomodidad con lo que eras. Por eso te conviene guardar cosas. No para recordar, para comparar. La memoria es una mentirosa amable. Te reescribe el pasado a la altura de hoy y te convence de que siempre supiste lo que sabes ahora. Deja rastro. Lo que escribiste, lo que cobrabas, cómo resolvías un problema, qué te sacaba de quicio. No hace falta ceremonia. Un cuaderno viejo en un cajón alcanza. Ese cuaderno va a ser el único testigo honesto que tengas el día que tu cabeza te diga que no has avanzado nada. Hay otra medida que casi todos pasan por alto, y es lo que ya no te pasa. Nadie celebra lo que dejó de ocurrir. Fíjate en las peleas que ya no tienes, en las noches que ya no pierdes por una tontería, en las cosas que antes te dolían 3 días y ahora te duran 3 horas. Eso es crecimiento, y no aparece en ningún resultado. Buena parte de madurar consiste en reducir el tiempo que te toma volver a estar entero. Piénsalo un segundo, y con honestidad. ¿Qué haces hoy sin pensar lo que hace 2 años te obligaba a juntar valor durante una semana? ¿Qué conversación tienes de frente que antes evitabas? ¿Qué te dice hoy alguien que antes te habría arruinado el mes entero? Si contestas eso con calma, vas a encontrar 3 o 4 pruebas duras de que sí te moviste. No las vas a encontrar mirando tus resultados. Las vas a encontrar mirando tus reacciones, que es donde vive el cambio de verdad. También ocurre al revés, y hay que decirlo para que esto no se vuelva un consuelo barato. Hay gente que lleva 10 años sintiéndose distinta y no ha cambiado ni un dedo. Se sienten en movimiento porque leen, porque hablan, porque se emocionan. La sensación de crecer y el hecho de crecer no viven en el mismo cuarto. Puedes crecer sin sentirlo y puedes sentirlo sin crecer. Por eso la sensación no sirve de instrumento, ni la buena ni la mala. ¿Y entonces qué sirve? Lo que otro puede comprobar, lo que antes no podías hacer y ahora haces. Lo que antes te tomaba 2 horas y hoy te toma 40 minutos. Lo que antes hacías con miedo y ahora haces con orden. La gente que te trata distinto sin saber muy bien por qué. Los problemas que ahora te buscan a ti porque alguien decidió que tú resuelves eso. Ninguna de esas cosas se siente por dentro. Todas se comprueban por fuera. Yo tardé demasiado en entender esto y me costó 2 abandonos. Dejé cosas justo cuando estaban madurando, porque medía con el termómetro equivocado. Me preguntaba si me sentía mejor. No me sentía mejor. Me sentía igual de torpe, con la única diferencia de que ya era torpe en un nivel más alto. Si en lugar de preguntarme cómo me sentía hubiera abierto el cajón a comparar, habría seguido. Casi nadie abandona por falta de resultados, se abandona por falta de evidencia. Y aquí va algo que me tomó años admitir. El crecimiento se nota tarde y de golpe. Nada, nada, nada. Y de pronto, un día alguien te pide algo que hace 3 años no te habría pedido nadie. No fue ese día. Fueron los 1000 anteriores. Lo que la gente llama despegar suele ser el momento en que lo acumulado se hizo visible para los demás. Por dentro no hubo despegue. Hubo un martes cualquiera, igual a todos los martes. Por eso te lo digo con toda seriedad. No le pidas al camino que te avise, no hay aviso. Nadie te va a tocar el hombro para informarte que ya estás en otro nivel. Vas a seguir sintiéndote a medias mucho después de haberlo logrado, y eso no es un defecto tuyo, es el precio de tener el ojo educado. El día que dejes de sentirte a medias, empieza a preocuparte. Esa calma no suele ser de los que llegaron, suele ser de los que se detuvieron. Ahora bien, si la sensación miente y la memoria miente, entonces hay que medir. Y aquí es donde mucha gente se cae del otro lado del caballo, porque empiezan a medir para tener claridad y terminan midiendo para calmar la angustia. Son 2 actos distintos que se hacen con el mismo gesto y con la misma cara. Uno te sirve, el otro te devora por dentro. Y la diferencia no está en cuánto mides, sino en qué haces exactamente cuando el número no te gusta. Ahí se ve todo. Conocí a un hombre que abrió un negocio pequeño y revisaba las ventas del día cada 2 horas. Le pregunté qué hacía con esa información y me dijo la verdad. Nada. No la usaba. La miraba. Si el número iba bien, se quedaba tranquilo un rato. Si iba mal, atendía a los clientes con la cara descompuesta y perdía también la tarde. Su medición no medía el negocio, le administraba el humor.
y de paso empeoraba justo aquello que quería mejorar. Le propuse algo simple: mirar una vez por semana, el mismo día, a la misma hora, y no antes. Le costó más que cualquier otra cosa que le pedí. Estuvo 2 semanas incómodo, como quien deja un vicio. El primer mes cerró mejor que los anteriores, y no porque hiciera más, porque dejó de gastar en mirar la energía que le hacía falta para atender. Medir tiene un costo, y ese costo se paga con la misma atención que necesitas para trabajar. La primera regla, entonces, es de frecuencia. Se mide con la frecuencia con la que puedes actuar, ni una vez más. Si algo no lo vas a cambiar hasta el mes que viene, mirarlo hoy no es información, es ansiedad disfrazada de responsabilidad. El cuerpo no se mira a diario, el dinero de un negocio nuevo no se mira cada 2 horas. Las cosas lentas se miran despacio. Nadie desentierra la semilla para revisar cómo va la raíz, y el que lo hace se queda sin planta y sin paciencia. La segunda regla es de tipo, y confundirla es lo que enferma a la gente. Hay 2 clases de números, los que dependen de ti y los que no. ¿Cuántas veces apareciste? Depende de ti. ¿Cuánto rindió eso? No del todo. ¿Cuántas conversaciones tuviste? Depende de ti. ¿Cuántas terminaron en un sí? No depende de ti. Si te juzgas por lo que no controlas, vas a vivir colgado del ánimo ajeno. Cuenta lo que hiciste, observa lo que resultó. No son la misma columna. La tercera es de cantidad. Y va contra la moda, 2 o 3 cosas, no 15. Cuando alguien mide 15 cosas, siempre hay una que va bien, y esa se convierte en la excusa perfecta para no mirar la que va mal. Yo lo hice. Llené hojas enteras de anotaciones que me hacían sentir muy serio y no cambiaban ni una sola decisión. Medir mucho puede ser otra manera elegante de no hacer nada. Es trabajo que se parece al trabajo y no lo es. Aquí está la prueba que uso, y te la regalo. Frente a cada cosa que anotas, pregúntate: si esto me sale mal, ¿qué voy a hacer distinto mañana? Si tienes respuesta, el número sirve. Si no tienes respuesta, ese número no te informa, te califica. Y no necesitas más calificaciones, ya tienes suficientes voces adentro. Todo lo que mides sin poder actuar se convierte, tarde o temprano, en un juez que vive en tu bolsillo y te acompaña a todas partes. La cuarta regla es sobre algo que la mayoría de las cosas importantes no tiene: número. La paciencia no tiene número. El criterio no tiene número. Lo bien que tratas a quien no te sirve de nada no tiene número. Y si solo persigues lo que se puede contar, vas a ir soltando sin darte cuenta todo lo que no se cuenta, que casualmente es casi todo lo que hace que una vida valga la pena. Lo medible es una parte pequeña de lo real. Por eso, al lado del papel con números, conviene tener unas pocas líneas escritas. ¿Qué aprendí este mes? ¿Qué hice distinto? ¿En qué me equivoqué? ¿Y cuánto me costó? Eso no se suma ni se ordena en una tabla, y sin embargo, es lo que más te va a servir cuando lo leas dentro de 3 años. Los números te dicen dónde estabas. Las líneas te dicen quién estabas siendo. La segunda pregunta es la que termina decidiendo una vida entera. Conocí a un hombre que se puso en forma anotándolo absolutamente todo. Cada comida, cada hora de sueño, cada repetición. Y le funcionó. Bajó de peso, se sintió fuerte y siguió anotando. 2 años después seguía anotando, pero ya no entrenaba para estar sano. Entrenaba para que no se le rompiera la racha del cuaderno. Un día se lesionó por no querer saltarse una sesión y estuvo 3 meses detenido. Su registro se había comido el motivo por el cual lo empezó. Ese es el punto exacto en que medir se vuelve un problema. Cuando el número deja de servirle a la vida y la vida empieza a servirle al número. Sucede despacio y se disfraza de disciplina. La señal es fácil de reconocer. Si eres honesto, el día que cumples la meta y te sientes vacío, y el día que la rompes por una razón buena y te sientes culpable. Ahí ya no eres tú el que manda. Manda la cuenta y la cuenta no te quiere. Y hay una prueba final que nunca falla. Si tu manera de medirte te vuelve más difícil de aguantar para tu gente, algo se torció. Si estás en la mesa contando en vez de escuchando. Si dejas de ir a algo que importa por no perder un registro. Si en tu casa ya saben que hay días en que es mejor no hablarte según cómo te fue. Ninguna cifra vale eso. Ninguna. El instrumento jamás puede costar más caro que aquello que estabas midiendo. Déjame juntar las 3 cosas antes de soltarte. Vas a tener tramos largos en que no se mueve nada, y ahí no se cambia el rumbo, se cambia el detalle. Vas a crecer sin sentirlo, y por eso no le puedes preguntar a tu ánimo cómo vas. Y vas a necesitar medirte, poco, con calma, sabiendo siempre que el papel es tu empleado y no tu patrón.
Nada de eso es emocionante. Todo eso es exactamente lo que sostiene a una persona seria. Porque la mayoría no fracasa en el intento, fracasa en la parte plana del intento, se retira en el mes 7 convencida de que lo probó todo, cuando lo único que probó fue el tramo bonito. El talento está repartido más o menos parejo, lo que casi nadie tiene es tolerancia al aburrimiento con esperanza adentro. Esa es la habilidad. No es lúcida, no se cuenta bien en una mesa y decide prácticamente todo lo que va a pasarte de aquí en adelante. Así que quédate. Con lo que sabes ahora, quédate. En el tramo plano, quédate. Cuando no sientas absolutamente nada, quédate. Cuando el papel diga una cosa fea, míralo una vez, ajusta una sola variable y vuelve al trabajo. Vas a estar creciendo por debajo mucho antes de tener permiso para sentirlo. Y un día, sin aviso y sin música, alguien te va a pedir algo que hace 3 años no te habría pedido nadie en este mundo, y lo vas a poder hacer. Ese día vas a entender lo que te estoy diciendo hoy, que no te hiciste fuerte en los días buenos, te hiciste fuerte exactamente en los días en que no pasaba nada y no te fuiste. Nadie te vio ahí, nadie te va a preguntar nunca por ahí, pero ahí fue, en esos días sin nada, donde se decidió el resto. Camina el tramo aburrido completo. Al otro lado no está el aplauso, está algo mucho mejor. Estás tú, ya convertido en alguien que no se retira.